Es una presentación que se realizó en el Mineduc para los profesores, directores y también los profesionales que trabajan en el Mineduc. Pero lamentablemente por un tema de tiempo y porque luego venía otra charla, no hubo mucho espacio para poder preguntar y poder debatir un poco respecto a estos temas que son tan importantes para nosotros. Entonces, como bien decía Tomás y Sebastián, voy con la charla, anoten sus preguntas y al final vamos a tratar de contestar todo lo que se pueda y conversar un poco. Esa es la idea. ¿Bien? Bueno, comenzamos entonces. Esta charla se titula Actividad física como herramienta para potenciar las habilidades cognitivas e impulsar el rendimiento escolar. Y le damos un enfoque mucho más práctico de transferencia hacia el mundo escolar con esta pregunta de qué podemos hacer. Entonces, finalmente, la parte última de la presentación, vamos a ver algunos ejemplos de lo que la literatura científica avala y qué es lo que se están haciendo en algunos colegios que han dado buenos resultados. Esta charla entonces la vamos a dividir en tres partes: los antecedentes del proyecto Cogniacción, que estoy dirigiendo desde el año 2016. Ahí les voy a contar un poquito más de este proyecto. Los fundamentos basados en evidencia respecto al vínculo que existe entre la actividad física, la condición física, el ejercicio físico y el cerebro. Y también una última parte que son las estrategias para aplicar en las escuelas, como les mencionaba anteriormente. Respecto a los antecedentes del proyecto Cogniacción, este es un proyecto que pude adjudicar en el año 2016, es un proyecto Fondesit. Para los que no conocen de qué se trata estos proyectos, son para los investigadores nacionales que postulan a estos fondos, una cantidad de dinero importante, y tuvimos la suerte de que por primera vez se financiara un proyecto con estas características y que indagara tanto respecto a los beneficios del ejercicio físico y el movimiento en el cerebro de los niños. En el año 2019, el año pasado, publicamos este primer artículo, que es el protocolo del proyecto, donde aparece el detalle de todo lo que vamos a hacer y esperamos hacer. Y también aparece el objetivo de este proyecto, el cual es establecer los beneficios de la actividad física sobre la cognición y sus componentes, ¿no? Memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, entre otras cosas, en escolares de la región de Valparaíso. En escolares de la región de Valparaíso por una razón muy clara que tiene que ver con la descentralización de la información. ¿Sí? O sea, nosotros apostamos porque también en regiones se haga investigación de buena calidad. Pero más importante que el objetivo de nuestro estudio, también lo es nuestro anhelo, que es revalorizar la educación física de nuestro país, demostrar a través de la evidencia científica de calidad que su función en la educación escolar nacional podría ir más allá que sus efectos sobre la salud física y la composición corporal, que es lo que más se habla, ¿no? Hay mucho más respecto al ejercicio físico y la actividad física. Las principales características de este proyecto son muchas, pero entre estas está que hemos aplicado una completa batería cognitiva y de condición física a más de 1.500 niños de la región de Valparaíso. Es uno de los proyectos más grandes vinculados con mayor cantidad de números vinculados al estudio del desarrollo cognitivo y habilidades cognitivas. También hemos usado acelerómetros, este aparatito rojo que está acá abajo, el cual es el gold standard a nivel internacional para medir la actividad física, el sedentarismo y también la calidad de sueño. Los niños completaron una evaluación completa de composición corporal con pliegues cutáneos, ¿no? Mediciones y con bioimpedancia bioeléctrica. Se le evaluó la calidad del sueño, alimentación, calidad de vida relacionada a la salud, estrés cotidiano, contexto escolar, nivel socioeconómico, antecedentes familiares, percepción de felicidad, rendimiento cognitivo, y entre muchas otras variables. Son más de 500 variables crudas, sin analizar. Por lo tanto, es un proyecto bastante completo y que esperamos sacarle bastante provecho también. Una de las características más interesantes de este proyecto es justamente esta, que por primera vez un estudio
en Chile y en Latinoamérica hace un análisis respecto a la función cerebral de los niños. Espero que puedan ver bien el video en sus pantallas, donde este es un video real de un escaneo que hemos hecho al cerebro de uno de los participantes del proyecto, uno de los niños. Y con este tipo de análisis lo que esperamos es poder analizar la estructura del cerebro, la capacidad funcional, cómo está funcionando las distintas zonas del cerebro, y la conectividad, que son estos haces neuronales que conectan una zona con otra dentro del cerebro. Lógicamente esto lleva tiempo, es un análisis bastante difícil, así que esperamos hacerlo durante los próximos años. Otro aspecto importante e interesante del proyecto es este. Justamente una cosa es hacer un análisis transversal, un estudio transversal, que es una verdadera fotografía de lo que ocurre en un momento en específico. Pero este es un estudio experimental. Y en el estudio experimental lo que nosotros estamos testeando es que si después del ejercicio físico los niños mejoran la actividad espontánea del cerebro, mejora la memoria de trabajo, que se vincula fuertemente a los cálculos matemáticos, por ejemplo, y si mejora la lectura en su comprensión y en su procesamiento. Para esto, un grupo de niños vio un documental sentado 1 hora y media en un sofá, análogo a lo que ocurre quizás en la clase, donde está uno 1 hora y media escuchando a un profesor al frente. A otro grupo le hicimos una carrera continua, salían a caminar o a correr a una intensidad moderada, y el otro grupo hicieron un ejercicio HIIT de alta intensidad, solamente 8 o 9 hasta 12 minutos, porque se hizo un cálculo respecto al peso corporal para que tanto el ejercicio continuo como el HIIT tuviera la misma cantidad de calorías gastadas. ¿Qué es lo que se midió? Ustedes pueden ver aquí en este video fotos en este momento a un niño con un electroencefalograma en la cabeza, por lo tanto le medíamos la actividad cerebral. El niño además está mirando una pantalla, donde en esta pantalla tiene un texto el cual va leyendo, pero el computador aquí en la esquinita tiene unos haces que están directamente, apuntan directamente a los ojos del niño, y lo que puede hacer es detectar cómo va el movimiento de sus ojos y cómo está leyendo, la fluidez de la lectura. Aquí les dejo el video. Ahí está leyendo el niño con el electro. En este computador se registra la información del electroencefalograma. Y acá ustedes pueden ver unas pelotitas, y aquí, estos son los ojos del niño, cómo está leyendo, y la pelotita mientras más grande es porque estuvo más tiempo en esa palabra, y si, por ejemplo, se devuelve la pelotita es porque el niño tuvo que repasar la palabra, ¿sí? Estos son análisis también que estamos esperando realizarlo. Todo terminó hace muy poco, así que estamos procesando información. Una de las cosas de este proyecto que nos enorgullece, y a mí en particular, es este artículo que acaba de salir hace 2 o 3 semanas atrás. Está publicado en una de las mejores revistas del área del Sport Science a nivel mundial. Y en este estudio, que fue llevado a cabo por un grupo de una prestigiosa universidad del mundo, que es la Universidad de Oxford, declaran en su proyecto, en su revisión sistemática, que el proyecto Cogniacción, del cual estoy hablando, es un proyecto que cubre las brechas en investigación en Latinoamérica respecto a esta área, aportando evidencia a nivel geográfica y análisis de cerebro con tecnología de punta. Recordemos que la mayor parte, por no decir todos los estudios en esta área vinculados al análisis de cerebro, provienen de países desarrollados. Este es el primer estudio en un país en vías de desarrollo. Se dice desarrollado, pero sabemos muy bien que desarrollado a veces tenemos muy poco. ¿Cuáles son los fundamentos de este proyecto? ¿Por qué nace el proyecto en sí? Tenemos que ubicarnos en el año 2016, 2015, 2016. ¿Sí? Ahí fue escrito el proyecto y ahí fue postulado. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en esos momentos en nuestro país? Teníamos los resultados de la prueba PISA,
¿sí? Que es una prueba estandarizada a nivel internacional, participan muchos países. La idea es poder comparar cuál es el nivel educativo, ¿no? En algunas materias respecto a otros países. Nos sirve de parámetro de comparación, ¿sí? En ese entonces, en el año 2015, participaron 73 países de la prueba y se encontró que Chile, tanto en matemática, en lectura y en ciencias, mejoró levemente, pero estábamos muy lejos de los países que componen la OCDE, el promedio de los países que componen la OCDE. Por lo tanto, esto ya denota que hay, lo vamos a ver más adelante, pero hay una cierta crisis a nivel educativo en nuestro país, ¿sí? Que quizás no hemos hecho los ciegos respecto a lo que está pasando y vamos adelante porque hay otras crisis también que hay que solucionar. Pero la crisis educativa yo creo que se está estableciendo y de muy mala forma. De hecho, les voy a mostrar estos datos que están acá, en el cual puedo complementar lo anterior. O sea, la jornada escolar completa en Chile se implementó en el año 1997 y aumentó considerablemente las horas que los niños pasan en el colegio, ¿sí? 1.140 horas de veces los niños pasan en el colegio. Cumplen o alcanzan un 35% más de horas que el resto de los niños que componen los países de la OCDE. Tienen 35%, pasan 35% más en el colegio. Y una de las grandes cosas que se nos dijo respecto a la jornada escolar completa es que iba a mejorar la educación integral de los estudiantes, de los escolares, incluyendo más asignaturas o talleres vinculados al arte, la música, deporte, entre otras cosas. Y finalmente esos talleres y esas horas fueron siendo reemplazadas por reforzamiento en matemática, en lectura, en lenguaje, y la verdad es que podemos ver en el gráfico que si bien los resultados, al menos en lectura, en rojo, han ido mejorando, ¿sí? Aún eh, estamos 35 puntos del promedio de los países que componen la OCDE. Y en el caso de matemáticas, hubo una mejora y luego vamos empeorando, ¿sí? Y estamos separados del promedio de los países que componen la OCDE en 72 puntos. O sea, en resumen, lectura en 18 años ha mejorado 42 puntos, pero aún faltan 35. Matemáticas en 12 años ha mejorado solo 6 puntos y aún nos separan 72 puntos de los países que componen la OCDE. Esto quiere decir que si nosotros seguimos avanzando a este ritmo y con estas características, lo más probable es que necesitemos unos 20 años más para alcanzar los países de la OCDE, ¿sí? El promedio de los países de la OCDE en lectura. Y necesitaríamos 144 años más, ¿sí? Para alcanzar el promedio de los países de la OCDE en matemáticas. O sea, claramente estamos en un mal camino y algo hay que hacer. Hay que cambiar. En el año 2015 también se presentaron los resultados del CIMSE de Educación Física y observamos que el 45% de los niños de octavo básico presentan sobrepeso y obesidad. También el 90% de los niños no alcanza el nivel mínimo de fuerza muscular y el 70% no alcanza el nivel mínimo de potencia aeróbica, evaluado a través del test NAVET o bien llamado test de ida y vuelta en 20 metros. Lo peor de todo es que los resultados del 2015 fueron peores a los resultados obtenidos en el CIMSE de Educación Física anterior. Por lo tanto, algo está ocurriendo, o sea, vamos mal a nivel educativo y vamos mal también en variables vinculadas a la condición física y la salud personal. Hoy en día, las últimas encuestas han señalado que el 83,5% de los niños de nuestro país son inactivos físicamente.
18% activo los niños, 14,8% activas las niñas. Ahí ya vemos una brecha de género, ¿no?, que tenemos que solucionar. Pero además de la brecha de género, los niveles son muy bajos, muy, muy bajos. Estamos hablando de que a nivel internacional el parámetro está cerca del 50%. Y nosotros estamos allí con 18 y 14%. Es muy, muy, muy poco. Los niños deben ser de los niños menos activos del mundo. Y por otra parte, el sobrepeso y la obesidad. ¿Sí? Más del 50% de los niños de nuestro país presentan sobrepeso y obesidad. ¿Y por qué es tan importante considerar el sobrepeso y la obesidad en este ámbito, ¿no?, de la actividad física, el rendimiento cognitivo y académico? Y es porque la evidencia demuestra que los niños que padecen sobrepeso y obesidad, ¿sí?, presentan menor función cognitiva, control cognitivo, menor función neurocognitiva global, menor materia gris y menor rendimiento académico. Por lo tanto, no solamente el sobrepeso, sino que también es la actividad física y la condición física que están perjudicando este rendimiento a nivel cognitivo, que tiene que ver también con la salud cognitiva y la salud cerebral de los niños. Sabemos hoy en día que la salud mental de los niños chilenos es de las peores del mundo. Por tanto, ¿cuáles son los fundamentos basados en la evidencia que respaldan esta asociación y por qué es tan importante reconsiderar en la actividad física, la educación física, mejorar la condición física a nivel educativo, ¿no? Daniel Wolper es un neurocientífico de la Universidad de Cambridge, un prestigioso neurocientífico, y él menciona que nuestro cerebro evolucionó para producir movimientos de tipo adaptativo, complejo, como hablar, buscar comida, reproducirnos, entre otras cosas. Esto ya nos da luces respecto a la importancia y la relación que tiene la actividad física con el desarrollo del cerebro. Están tremendamente vinculados. Somos un cuerpo y en el cuerpo todo está interconectado. Por lo tanto, si yo mejoro un aspecto, va a mejorar otro, indiscutiblemente. En el caso de la actividad física, observamos este estudio que es una revisión sistemática que incluyó 53 estudios que hicieron análisis con resonancias magnéticas, como la imagen que le mostré hace un rato atrás. Y con la resonancia magnética lo que se puede saber son los volúmenes, los tamaños de distintas zonas del cerebro, ¿sí? Este estudio incluyó 53 artículos que analizaron sujetos sanos entre 9 y 89 años de edad con resonancia magnética. ¿Qué es lo que encontraron? Encontraron y evaluaron que la actividad física se asocia con la materia gris. La materia gris, principalmente, se compone del soma neuronal, ¿sí? También puede ser con parte no mielinizada de la neurona, pero encontraron que el 80% del cerebro puede ser afectado y está asociado con la actividad física. O sea, es tremendo el porcentaje. Lamentablemente, este artículo no nos dice de alguna forma precisa cuál es la intensidad, el tipo de ejercicio, los volúmenes, las repeticiones, entre otras cosas que son necesarias para mejorar o potenciar el cerebro. Por otra parte, hay un vínculo muy, muy estrecho respecto al aprendizaje motor, ¿sí?, y funciones ejecutivas. Observen el video de esta niña. Este video se ve un poquito más lento, así que imagínense más o menos lo que está haciendo la niña. Yo le voy a ir relatando también. La niña está sobre una plataforma inestable, ¿no? Y además tiene un palo de hockey y un disco de hockey. Está manipulando sin mirarlo. Es una actividad motriz tremendamente compleja. De hecho, ahí perdió el equilibrio en un momento y ella se mantiene sobre la plataforma sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa acá con este tipo de ejercicios y con los ejercicios que son prácticamente nuevos para nosotros, que no lo hemos practicado nunca? ¿Y qué es lo que pasa en el cerebro?
Primero tenemos que entender que cuando uno realiza un movimiento que es repetitivo, sistemático, está muy aprendido, la corteza motora se activa y responde bastante bien a este requerimiento que ya ha sido aprendido. Pero a medida que nosotros vamos aumentando la complejidad del movimiento, la sistematización, aprender, por ejemplo, una secuencia de movimiento, equilibrio, no fijar la vista en el disco, sino poner la vista al frente, manipulando también, ocupando nuestras manos, todo lo que aumente, la complejice el movimiento, va a generar mayor requerimiento de distintas zonas del cerebro. No solamente de la corteza motora, ¿sí? M1 en este caso, sino que del área motora suplementaria, esta parte amarilla, y el área motora presuplementaria, que es esta naranjita pequeñita que está acá. Pero mientras más complejo y sincronizados sean los movimientos, más se requiere de la corteza prefrontal. Y en la corteza prefrontal es donde, perdón, es donde se ubican, ¿sí? Se alojan, por decirlo de una forma, nuestras funciones ejecutivas más importantes. Estamos hablando de control inhibitorio, controlar la respuesta. A veces uno quiere decirlo y se controla, y eso es tremendamente importante para controlar el comportamiento. Es ideal desarrollarlo en el colegio, ¿sí? Está la memoria de trabajo, que nos permite mantener en nuestra memoria cierta información para desarrollar tareas. Por ejemplo, si tengo que sumar, multiplicar, dividir y después restarle otro número, tengo que tenerlo acá, en la mente, ¿sí? Y también la flexibilidad cognitiva. Por ejemplo, en vez de tomar una decisión, analizo qué es lo que está ocurriendo y tomo otra decisión, porque es la más correcta, es la más adecuada, ¿sí? También en esa zona se encuentra la planificación, que es tremendamente importante. Por lo tanto, es fundamental desarrollarla y este tipo de ejercicio lo hace. Ya McGill y Morris en el año 99 encontraron que los niños que poseen mayor capacidad aeróbica tienen mejor rendimiento en matemáticas y mejor rendimiento en lectura. Fundamental, porque es lo que el gobierno y otros países también están focalizados. Principalmente le dan la mayor relevancia al currículum educativo, a la asignatura de matemática y a la asignatura de lectura. Por lo tanto, esta es una opción de mejorar estas dos asignaturas de una forma de no ponerle más horas y reforzamiento justamente de matemática y lectura. Encontraron que el giro cingulado, esta zona de acá, se activaba y se relaciona con los resultados y es una zona vinculada al aprendizaje. También la corteza prefrontal, que le acabo de señalar cuál es su gran relevancia, y también este sulcus intraparietal, ¿no? Que se activa, y este sulcus intraparietal se vincula fuertemente a todo lo que tenga que ver con las emociones y las sensaciones. Por lo tanto, aquí no es solamente realizar ejercicio para mejorar nuestro cerebro, sino que el ejercicio, la actividad que se realice, debe gustar, debe el niño disfrutar de la actividad, debe sentirse motivado, debe sentirse que se le está dando una dificultad mayor cada vez que va a la sesión, ¿no? Nunca subestimarlo, siempre tratar de sacar el mayor provecho de sus habilidades. Por lo tanto, ya tenemos bastante evidencia respecto a cómo podemos ir mejorando nuestro cerebro y estas dos asignaturas que son centrales para los gobiernos, ¿no? Especialmente para el de nosotros. Un tema importante, y aquí quiero ser bastante claro, es que el contexto escolar actual, que se ha mantenido por 100 años en nuestro país, otros países desarrollados ya lo han cambiado, pero no es fácil modificarlo. El contexto escolar hoy en día prácticamente es un riesgo para la salud. Es como lo mismo ocurre a nivel, a nivel laboral, ¿no? Salud laboral. Porque tanto los colegios como los trabajos inducen altas horas de periodo sentado y bajos niveles de actividad física, que son dos áreas distintas y que afectan nuestra salud independientemente. Pasar mucho tiempo sentado y ser inactivos. Por lo tanto, el sedentarismo, lo que se ha observado en la literatura científica,
es que podría estar afectando distintas zonas del cerebro. Por ejemplo, ver televisión afecta 6 zonas del cerebro y estas zonas están reducidas en tamaño. Los videojuegos, 3 zonas reducidas. Y el pasar tiempo sentado, 2 zonas del cerebro. De todas estas zonas, 2 se asociaron negativamente con la inteligencia global de los niños. Este es un estudio que publicó un colega de nosotros, Juan Pablo Zavala, de la Universidad Andrés Bello, y ocuparon también resonancias magnéticas cerebrales en niños con sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, aquí hay 2 cosas. Primero, que ver televisión es de los hábitos, conductas más dañinas vinculadas al cerebro, más que los otros. Primero. Y segundo, podemos decir que aquí, que ver televisión, más de 2 horas de televisión, además se vincula con casi 6 veces más problemas de atención en los niños y 8 veces más mayor probabilidad de cumplir los criterios para trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Por lo tanto, aquí hay que entender que el sedentarismo en sí puede ser distinto. O sea, cómo yo gasto el tiempo sedentario puede influir fuertemente en mi salud cerebral. Hoy en día yo sé que por allí en redes sociales se está dando mucho el tema de las pantallas, de los celulares y cosas por el estilo, pero no podemos apresurarnos a la evidencia científica. Falta evidencia, hay evidencia negativa y hay evidencia positiva, ¿sí? O sea, jugar videojuegos, por ejemplo, ha demostrado que tiene beneficios en el cerebro, pero también hay otras áreas que tienen perjuicios y que afectan negativamente. Por lo tanto, aún es muy prematuro tomar una conclusión y definir qué es lo que se puede hacer con tablet, pantalla y todo esto. En resumen, de la evidencia podríamos decir, no sé, alguien está rayando por ahí la pantalla. Sí, perdón, Carlos, perdón. Chicos, por favor, me imagino que fue sin querer, pero no lo hagan, ¿ya? Por Sí, favor, tranquilo, que no pasa nada. Carlos está presentando, así que por favor, un Sí, poquito de tranquilo. respeto. Vale, entonces, como resumen de la evidencia, podríamos decir que el ejercicio físico, realizar ejercicio físico, aumenta la oxigenación a nivel de la corteza prefrontal, donde dijimos que están nuestras funciones ejecutivas, ¿sí? Además del requerimiento cognitivo de la actividad motriz, que sabemos que ahora incluye cada vez más la corteza prefrontal, también sabemos que, por ejemplo, 20 minutos de ejercicio aeróbico ya aumenta la oxigenación a nivel de la corteza prefrontal. Llega más oxígeno y más nutrientes, ¿no? Fundamental para nuestra salud cerebral. También sabemos que la actividad eléctrica del cerebro se hace mucho más eficiente, consume menos energía. También el ejercicio físico aumenta la liberación de neurotransmisores relacionados a la atención, la sensación de bienestar, felicidad, activa las zonas de recompensa, disminuye la ansiedad y estrés, entre otras cosas más. Por lo tanto, es increíble la cantidad de cosas que hace el cerebro, que el ejercicio hace en el cerebro. También mejora la conectividad entre las distintas zonas del cerebro, que se comunican mucho mejor, de una forma más fluida, por decirlo de una manera. También sabemos que modela el cerebro, porque hay un factor, el factor neurotrófico derivado del cerebro, como también el factor de crecimiento insulínico tipo 1, el factor de crecimiento endotelial vascular, entre otros, que modelan nuestro cerebro, aumentando el número de neuronas, recuperándolas y conservándolas. Y por esto es también que el ejercicio físico se menciona como una verdadera cuenta de ahorro para prevenir enfermedades como demencias o Alzheimer. Existen ya consensos internacionales respecto a los beneficios de la actividad física, el ejercicio físico, la educación física, el buen dormir, en la salud mental, en el rendimiento académico y cognitivo de los escolares. Aquí les muestro uno al lado derecho de Estados Unidos del 2016, publicado en una muy buena revista a nivel internacional, pero el de la izquierda del año 2012, ¿sí? O sea, varios años atrás ya, es del gobierno de Finlandia,
en el cual ya declaran todos estos beneficios de la actividad física, y este documento es del Ministerio de Educación. ¿Sí? O sea, ya el Ministerio de Educación proclama y promueve este tipo de actividades para mejorar el rendimiento académico y cognitivo de sus escolares. ¿En Chile existe evidencia de este tipo? Existe, es mucho más limitada, pero existe. Yo les voy a mostrar aquí 3 que pueden ser importantes para que podamos entender qué beneficios y cómo también vender, en el buen sentido de la palabra, la actividad física y la educación física en nuestros colegios. Este es un estudio de un grupo de la profesora Danisa Ivanovic del INTA, publicado en el año 2014, en el cual estudiaron 620 escolares de segundo medio, y ellos indagaron qué es lo que ocurría con los escolares que hacían más de 4 horas de actividad física a la semana. Esto sumando la clase de educación física más los talleres extracurriculares. Primero, se dieron cuenta que solamente el 18% de los niños y niñas tienen más de 4 horas de actividad física a la semana, lo que ya es muy poco. Y esto se vincula a lo que ya les venía diciendo, que los colegios se están transformando en un lugar de riesgo vinculado a la salud, ¿sí? Pero ¿qué encontraron a nivel académico? Encontraron que existe un 90%, esto hay que siempre restarle la unidad anterior, ¿no? 90% más de probabilidades que un niño que tiene más de 4 horas de clase de actividad física a la semana, de tener el valor mínimo propuesto para el CIMSE de matemática en el año 2013, seguramente. Y 170% más probabilidades de tener un puntaje superior a la media en matemáticas, en el CIMSE. Y en lectura o lenguaje, 230% más probabilidades de alcanzar el puntaje mínimo y 160% más probabilidades de alcanzar el promedio, ¿sí?, del CIMSE en lenguaje de ese año. Luego hicieron otro estudio, pero con niños de octavo básico, un poquito más pequeños, ¿no? 1.271 escolares, un N bastante razonable, muy bueno, y se encontraron algo muy parecido a lo que vimos anteriormente, que el 20% de los niños tiene cumple más de 4 horas a la semana. ¿Y qué es lo que vieron? Que estos niños de octavo básico tienen 80% más probabilidades de alcanzar el puntaje de suficiencia en matemáticas, y en lenguaje 130% mayor probabilidad. Por lo tanto, aquí tenemos 2 artículos a nivel nacional que mencionan claramente que tener más de 4 horas de actividad física a la semana se asocia fuertemente, ¿no?, porque no son datos pequeños, fuertemente a mejor rendimiento en el CIMSE de matemática y lenguaje. Un dato de nuestro proyecto lógicamente son resultados preliminares, no están publicados aún, pero les puedo señalar como un spoiler pequeño, ¿no?, de que hemos encontrado que la capacidad cardiorrespiratoria, la capacidad aeróbica, la potencia aeróbica, como se le llama también, se asoció con 7 de 8 test cognitivos. La capacidad muscular, que la medimos con dinamometría y salto pie junto, se asoció con 5 de 8 test cognitivos. La agilidad, ir y volver 4 veces 10 metros, se asoció con 2 de 8. Aquí la agilidad prácticamente nadie la estudia, pero hemos visto que también se asocia a rendimiento cognitivo. Pero más interesante que esos resultados es que los resultados en general, esto que les estoy mostrando, son independientes del tipo de colegio al cual va el niño, privado, público, mixto, y el sobrepeso y la obesidad, que sabemos que afecta negativamente la salud cerebral de los niños. Y por último, para ir finalizando la tercera parte de esta presentación, ¿qué estrategias se están ocupando y qué estrategias se pueden implementar en las escuelas y que la verdad no afecta
de forma importante a veces los recursos económicos de los establecimientos educacionales. Primero, les muestro unos videos. Observen, por favor. Ahí tenemos dos monitos jugando. Disfrutando, ¿no? Y por este otro lado, observen esto. Es un experimento social. Pues bien, ¿qué es lo que quiero mostrarles o reflejar con estos videos? Es que el juego es un pilar fundamental para el desarrollo cognitivo y de las personas, ¿sí? Como pueden ver a la izquierda los animalitos y a la derecha los animalitos con un desarrollo cerebral más avanzado, es que el juego libre, espontáneo, es fundamental para el desarrollo cognitivo. Por lo tanto, si bien hoy en día podemos planificar juegos, también es importante que los niños tengan tiempo libre e incluso se aburran para que ellos mismos creen juegos o busquen alternativas para pasar el tiempo. Si le ponen un celular al frente, lógicamente arruinas ese periodo de tiempo valioso que pudo haber sido ocupado con creatividad. Por otro lado, yo siempre hablo en las charlas que hago, hablo sobre el incluir mayor requerimiento cognitivo en las actividades de los escolares y de los niños, ¿sí? Algunos de estos ejemplos son estos. Observen a la derecha acá. Acá tenemos otro ejemplo. Acá otro. Observen este niñito. Y acá otro. Seguramente pasaron muchas horas de dedicación y seguramente afectó fuertemente a su cerebro, ¿sí? Todos estos ejemplos son juegos con mayor demanda cognitiva. Lógicamente hay que planificarlo. Pero, ¿qué podemos hacer dentro de los colegios? Dentro de los colegios podemos implementar estrategias como el Take 10, ¿sí? Aquí les muestro un ejemplo de esta actividad. Es un profesor que le está enseñando a los niños los números pares e impares, es un profesor de matemática, saltando la cuerda. Lógicamente hubiese sido más entretenido con cuerda, ¿no? Pero seguramente es la realidad que nos vamos a encontrar en nuestro país, que no vamos a tener todos los implementos para aplicar dentro de la sala. Este tipo de estrategias ha demostrado, primero, que es ideal implementarlo 4 días a la semana, al menos 4 días. Los escolares, con 4 días a la semana, aumentan en un 13% sus niveles de actividad física, lo que es muchísimo. 13% realmente significativo a nivel de salud pública. Además, se reduce en un 20% el tiempo de no participación de los niños en clases. Mejora los resultados en matemáticas, lenguaje, ortografía y promedio general.
Y además se ve beneficiado el índice de masa corporal. Se reduce el índice de masa corporal. Acá tenemos otro ejemplo. El anterior era durante la clase. Esto es antes de comenzar la jornada escolar. ¿Qué podemos hacer antes de la jornada escolar? Podemos implementar programas como La Milla, donde estos niños parten con 15 minutos prácticamente de recreo. Es un recreo lógicamente activo, donde los niños se les recomienda dar vueltas a la cancha, jugar, ¿no? La idea es hacerlo activamente. Están participando más de 78 países ya con este programa. Hay 2 colegios ya en Chile que lo están aplicando. Más de 11.000 escuelas, 2 millones de niños participando, creo que tiene un buen fundamento. ¿Qué es lo que encontró este programa? Encontró que con 15 minutos de actividad física a una intensidad propia, ¿no? Mejora las habilidades cognitivas como la inhibición, que comentaba atrás, que está vinculado fuertemente a la mejora del comportamiento de los niños dentro del colegio, la memoria verbal y visoespacial, fundamental para desarrollar tareas en matemáticas, incluso de lectura. Y también mejoró su bienestar subjetivo. ¿Qué mejor? Tenemos la peor salud mental de Latinoamérica. Y por otro lado, 3 sesiones a la semana aumentaron significativamente la capacidad cardiorrespiratoria, que a través de nuestro proyecto les mencionaba que se puede mejorar 7 de 8 test cognitivos. Y para mí, uno de los periodos más ricos de ir al colegio, al menos el que más me gustaba a mí, que son los recreos, ¿no? Sabemos, y de hecho este es un consenso internacional de la Academia Americana de Pediatría, que declara claramente que un óptimo procesamiento cognitivo necesita de interrupciones después de un periodo de concentración. En general, después del recreo, los escolares presentan mayor atención y mayor productividad. Y cualquier tipo de recreo podría ser beneficioso a nivel cognitivo, pero sabemos que mucho más si es activo. Aquí, para mí, uno de los estudios muy bonitos que he podido leer, tiene un N muy grande, si se dan cuenta son de más de 2 millones de observaciones, 2.100 y más colegios, en niños entre 8 y 15 años de edad. ¿Y qué es lo que encontró este artículo, este estudio? Primero, lo que hicieron fue establecer cómo es el rendimiento de pruebas estandarizadas dependiendo de la hora del día y si este mejora después del recreo. ¿Sí? Dame un segundo. Ahí. Entonces, dame un segundo. Acá, observen acá, tenemos las horas del recreo. En este caso, a las 10 y a las 12 se hacen los recreos. Y observen qué es lo que ocurre después de los recreos. O sea, el rendimiento académico de los escolares depende prácticamente del recreo. Antes del recreo, el rendimiento es muy bajo. Esto está en desviaciones estándar. Luego del recreo, mejora, luego disminuye, luego vuelve a aumentar. O sea, ¿qué nos está diciendo este artículo? Primero, que después de haber iniciado la jornada escolar, por cada hora que avance, se disminuye el rendimiento académico en 0,9%. Otra moraleja es que entre las 8 y 9 de la mañana es muy mala hora para poder hacer evaluaciones y por lo tanto, perfectamente, podríamos comenzar la jornada escolar con actividad física. ¿Qué mejor que comenzar jugando para activar el cuerpo, el cerebro, y luego ir a la clase importante? Podríamos poner después quizás lenguaje y poner matemática, que tanto les preocupa a las pruebas estandarizadas. También, después de un recreo de 20-30 minutos, se eleva el rendimiento en 1,7%. ¿Sí? Y aquí les pongo el caso de Finlandia, que Finlandia pone 15 minutos de recreo cada 1 hora de clases. ¿Por qué? Porque también deben pensar en el estrés de los niños, pero también en el estrés de los profesores.
mantener 1 hora y media de clases es mucho tiempo. Los niños no logran concentrarse, no logran mantener su atención tanto tiempo. Por lo tanto, hay que cambiar ese modelo de una clase tan larga y expositiva, donde el profesor está al frente y los niños sentados mirando. Aquí tiene que ser muy participativo y mantener el movimiento, y ojalá que los niños se muevan de un lugar para otro para lograr objetivos y metas, ¿no? Basado en competencias del programa, principalmente. Y los que son del área de la educación física me preguntarán, bueno, ¿y cómo le digo yo al director, ¿no? ¿Cómo lo convenzo de que debo poner más horas de educación física? Bueno, aquí hay un muy buen ejemplo. Mientras más horas de educación física y más talleres deportivos, experiencia motriz el niño tenga, se observa mayor volumen del hipocampo, que es una zona que se vincula fuertemente a la memoria a largo plazo. Pero además de mejorar la memoria, que podría estar asociada lógicamente a mejor desempeño académico, también se asocia con menor riesgo de depresión, salud mental nuevamente. Por lo tanto, aumentemos las horas de educación física, aumentemos las horas de talleres y deportivos para mejorar la salud mental de nuestros escolares. Siempre que hablo de aquello, me hace la pregunta de que, sobre todo los apoderados, directores, de que parece ser incompatible esto de tener un alto nivel de actividad física y de participación deportiva con el rendimiento académico. Generalmente los padres, de hecho, castigan a los niños con no ir al deporte porque tienen mal rendimiento académico. Pero les doy 2 ejemplos. Primero, Félix, campeón sudamericano 2015 y 2017 en karate. Y fue puntaje nacional, PSU, en matemática en el año 2018. Y Simran, que fue tercer lugar en los Juegos Panamericanos de la Juventud año 2017 en Esgrima, y también fue puntaje nacional en matemática en el año 2018. Por lo tanto, esto es organización, ¿sí? Además que practicar ejercicio también mejora la salud mental y el rendimiento cognitivo, y también lo estamos viendo académico. ¿Qué otras alternativas podríamos implementar en los colegios? El entorno del colegio hay que mejorar. De hecho, un estudio muy bonito señala que solo con que el colegio esté rodeado de árboles ya se asocia a mejor salud mental y mejor rendimiento académico. Erradicar, a mi forma de ver, el uniforme escolar y cambiarlo por un uniforme deportivo, que los niños vayan con el buzo del colegio siempre. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el uniforme escolar, sobre todo las niñas, perjudica su movimiento. Algunas niñas usan falda y cosas por el estilo, claro, ahora ocupan calzas debajo, pero eso no tiene ningún sentido, ¿no? Mejor que vayan con el buzo del colegio, tampoco con ropa de calle para andar ahí comparando las zapatillas, que la polera y qué sé yo, el buzo del colegio, y eso ya les va a permitir mayor movilidad y seguramente pueden mejorar un par de minutos la actividad física, que un par de minutos ya es importante para nosotros. Y esto es más, o sea, el decreto 215 del Mineduc señala que el uniforme del colegio puede ser seleccionado por la comunidad escolar. Esto involucra los apoderados, o sea, es solamente ponerse de acuerdo entre ellos para seleccionar un nuevo uniforme. De hecho, también saben todo el tema comercial que hay detrás de todo el tema del uniforme. Luego, clase de educación física con contenidos de interés para los escolares, nuevos deportes, nuevas actividades. Muchas de las actividades ya están obsoletas, los niños son otros. Hay que quizás incluso incluir deportes que sean alternativos, y eso no está ocurriendo. Esto es un tirón de oreja para los padres. Castigar con no practicar deporte no ha demostrado mejorar las calificaciones de los escolares. No hay que hacerlo. Recreos activos, ¿no? Como ya les demostraba hace un poquito atrás. Cambiar balones de estos suecos grandes por sillas, cosa que estén inestables, que puedan por lo menos estar moviendo las piernas y el core, ¿no? La zona central de nuestro cuerpo. Mesas altas para que pasen un poco más de tiempo de pie y puedan trabajar en proyectos. No se trata de pasar 1 hora y media de pie, ¿no? Pero se trata de estar de pie, de ir de un lugar a otro para compartir información y generar un proyecto, por ejemplo. Fomentar la participación de niñas en los recreos, porque prácticamente los varones se apropian de la cancha o de los lugares de esparcimiento
y las niñas quedan relegadas alrededor de la zona. Por lo tanto, esto también es organización escolar. Tenemos que dejar espacios para que las niñas también jueguen básquetbol, fútbol, lo que quieran, ¿sí? Pero estamos limitando el desplazamiento y el disfrute de las niñas. Profesores con ayudantes, o sea, no es normal que hasta esta altura de la vida un profesor tenga 45 estudiantes, 40 estudiantes, como pasa en algunos colegios, ¿no? Por lo tanto, cada profesor debiese tener un ayudante, así como se hacen en otras, no sé, lugares y en otros niveles educativos, por decirlo de una forma. Y por último, destinar más horas a talleres deportivos, de arte, teatro, música, clases de filosofía, que son actividades y asignaturas que promueven, en cierta medida, el pensamiento crítico, que es justamente lo que estamos faltando hoy en día. Además que sabemos que el arte, el teatro, la música tienen beneficios muy similares al ejercicio físico en el desarrollo cognitivo. En resumen, entonces, primero, las escuelas no se pueden transformar en un lugar de riesgo para la salud de los niños y niñas de nuestro país. 2. La actividad física cumple un importante rol en la salud mental, rendimiento cognitivo y académico de los escolares. La evidencia está clara. Las intervenciones antes, durante y después de la jornada escolar son viables y efectivas. Y por último, permítame terminar con una frase de una persona con un muy buen cerebro, Albert Einstein, que dice que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Esto, en cierta medida, nos dice que 20 años de una jornada escolar ampliada y los resultados que hemos obtenido ya nos dicen que no podemos seguir haciendo una y otra vez exactamente lo mismo y esperar resultados buenos, porque eso no va a ocurrir. Muchas gracias por su atención. Les dejo ahí el Instagram, lógicamente, donde vamos a estar subiendo algunas infografías respecto a esta temática, y el canal de YouTube, que lo abrimos hace muy poquito para subir material como este y materiales también vinculados a otras áreas que les pueden servir. Muchas gracias. Y quedamos ahí atentos a las preguntas. Carlos, Buenísimo. muchas gracias. Vamos a dar paso, obviamente, a las preguntas, que ahí el chat ya empezó a, obviamente, Explotó ya. Explotó ya el chat. a tener sus preguntitas para que podamos tratarlas. Te aconsejo, Carlos, porque la opción del rayado la puede quitar Carlos porque está haciendo. Así que te recomiendo que puedas desactivar la opción de compartir pantalla, y si quieres la puedes volver a activar para que se vuelva a visualizar esa diapo, ¿sí? Me imagino que la persona que lo rayó fue sin querer. Vamos a pensar eso. Sí, Lógicamente, ¿para qué vamos a pensar mal? exacto. La idea es que esto obviamente vaya fluyendo y obviamente no tenga repercusión en Chicos, ahora esta es la parte realmente buena, donde vamos a exprimir el cerebro de Carlos, ya, porque la idea es hacerles preguntas y que él las pueda responder. O sea, tremenda presentación, 30-35 minutos, creo que todos que hemos dado vuelta locos con esto. Así que nada, vamos. O sea, lo anterior era un relleno nomás, entonces, Era el tentempié. el Así que, tentempié, no, para rellenar la hora. bueno, yo creo que todos sabemos acá, la mayoría somos profesionales, me imagino, todos sabemos la importancia de la actividad física, pero lo difícil es hacer llegar eso a las personas que toman las decisiones, al fin y al cabo. Así que, Tommy, parte tú si quieres con algunas preguntas, después voy yo. Perfecto. Las preguntas, obviamente, ahí nosotros las vamos a estar filtrando. Si se queda una atrás, no hay problema. Sebastián también va a estar desde ya empezar a recolectarlas. Voy con la primera, de Patricio Venegas. Dice, pregunta, hay un proyecto en el Congreso que busca 60 minutos diarios de actividad física en colegios. Lleva más de 2 años sin movimiento. ¿Qué alternativa tenemos para implementar actividad física en los colegios? Esto por toda la evidencia que muestra Carlos Cristi y que directores sostenedores no consideran. Sí, primero que todo, debo agradecer a Patricio. Yo creo que Patricio está en todas las charlas que he dado. Así que, y aparte que, bueno, él también trabaja en el ministerio. Estamos juntos ahí en una mesa de trabajo en la cual me invitó a participar. Y la verdad es que tiene toda la razón. Yo creo que aquí las prioridades
lamentablemente en este país no están en el nivel educativo, ¿no? Tenemos, de momento, y dependiendo del gobierno que esté de turno, tiene mayor o menos importancia la educación. Pero lógicamente que esto es sumamente ondulatorio. Yo creo que la evidencia es consistente, o sea, todos los países del mundo, al menos que se declaren que son desarrollados, están incluyendo más actividades que estén vinculadas a la salud mental y principalmente a la actividad física. Hay países, por ejemplo, como, como Estados Unidos o incluso España, que están privatizando más la clase de educación física. ¿Sí? Esto es un poco distinto a lo que está ocurriendo en países nórdicos, por decirlo, para hacer la separación, donde en Estados Unidos, por ejemplo, proponen prácticamente que después del colegio haya un gimnasio, ¿no? Donde tú pagues para ir a hacer actividad física y que la clase de educación física sea reemplazada por ese tipo de actividades, ¿no? Pero aquí hay que entender que la educación física es la asignatura que te enseña a conocer tu cuerpo, primero que todo, y cómo la actividad física es vital y fundamental para tu desarrollo como persona a nivel integral. Entonces, aquí con Patricio también compartimos quizás algunas cosas vinculadas a la evaluación del CIMSS Educación Física. No puede ser que el CIMSS Educación Física esté midiendo la condición física. Sí, la condición física es tremendamente importante, no estoy diciendo que no se debe evaluar, pero no están evaluando la clase de educación física. Lo que están evaluando es un personal trainer que está al frente de unos niños y que le hace clase para mejorar su rendimiento aeróbico, su fuerza. Entonces, en verdad, ¿qué sentido el Mineduc o el gobierno le está dando a la asignatura? ¿Sí? Entonces, hay de todo un poco, pero como bien sabe Patricio aquí, ese proyecto debiese ser prioridad. Lamentablemente va a pasar este gobierno y no va a ser prioridad. Seguramente según el próximo gobierno, esperemos que lo acoja y que le dé la relevancia que tiene. Ahí también, Carlos, añadir un poco a lo último que dijiste, que también es súper importante ver cuáles son las preferencias hoy de los profesionales de educación física. Yo creo que todos hemos visto que la gran mayoría se está inclinando mucho por la parte del entrenamiento, tratando de hacer una visión mucho más específica, decir educación física es igual a esto, y muchas veces contribuye a que esas partes se vean favorecidas, pero la verdad termina siendo un problema porque, como tú bien dijiste, la educación física es algo integral, no podemos aislarlo, es muy importante, pero no es parte del todo. Sí, sabes que hace 2 días, 3 días atrás, un colega de Nico Aguilar me envió un artículo muy interesante que justamente hablaba de que estas clases que son más de fitness, los niños no las disfrutan tanto como las clases de educación física en sí. Entonces ahí entramos a otro tema. O sea, no podemos transformar la clase de educación física en una sesión de fitness, porque no es su prioridad, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enseñarle al niño la importancia del movimiento y de todo lo que sabemos, ¿no? Y que quizá los recreos sean más largos para que puedan realizar actividad física y aplicar ese conocimiento, las clases sean más cortas, así no le quitamos tiempo a ninguna asignatura importante para el Mineduc, ¿no? Y quizás poner más talleres después de las horas de clase. Son ese tipo de cosas y estrategias que tenemos que empezar a indagar y a empezar a aplicar, porque lo que ya hemos estado haciendo durante 20 años, ya vemos que no tiene resultado y los niños cada vez están más saturados, aburridos de ir al colegio, menos salud mental, entre otras cosas. Exacto. Carlos, ahí yo quiero, bueno, comparto mucho y lo hablo mucho con Tomás, y lamentablemente la gente cree, yo comparto mucho, y que la clase de educación física es para que los niños bajen de peso, para que mejoren su condición física. Eso quizás pueden ser, ¿cómo se llama?, efectos de, pero hay que entender, claro, que la pedagogía de educación física es eso, una pedagogía que tiene el objetivo, no es que el niño, ya ver, si baja de peso, espectacular, si mejora su condición física, espectacular, pero la pedagogía es eso, es una pedagogía que busca la educación integral. De hecho, somos la única asignatura en todo el currículum educacional que educa en los 3 pilares del desarrollo humano:
cognitivo, socioafectivo y motriz. Entonces, es muy importante eso, que hay que la pedagogía. De hecho, solo ya incluir la evaluación de IMC dentro de la clase de educación física es que no se entiende la clase de educación física. Exacto. O sea, no están entendiendo. Porque, de hecho, sí, mira, vamos a hablar de temas como ya más nutricionales y metabólicos. Subir de peso es tremendamente fácil. Nosotros hace 8 años hemos venido evaluando el cambio de la composición corporal durante las vacaciones de fiestas patrias. ¿Sí? Durante mucho tiempo lo hicimos con niños. Y el último artículo que hemos publicado hace más o menos una semana atrás, lo hicimos con un estudiante universitario utilizando DEXA, ¿sí? Que es el gold standard, el top a nivel mundial para evaluar grasa. ¿Qué es lo que encontramos? Que en 7 días suben medio kilo, ¿sí? Y estoy hablando de grasa. Entonces, si tú me dices, ya, que la educación física es importante para controlar el peso, es que no lo es. No es el pilar fundamental para controlar el peso y menos el porcentaje de grasa. Es la alimentación. Por lo tanto, ¿qué es lo que vengo diciendo yo hace un tiempo? Que yo no encuentro ilógico incluir nutricionistas dentro del colegio porque la educación debe ser integral. Y seguramente esa palabra integral debe estar expuesta en todas las visiones y misiones de las estructuras curriculares de los colegios. Entonces, si integral es netamente un niño con mejor rendimiento académico, estamos mal. O sea, no estamos educando para la vida, estamos educando para que los cabros respondan pruebas estandarizadas. Muy de acuerdo ahí, Carlos, porque hay que tratar de tener ese filtro, obviamente, y empezar a actualizar esa visión, empezar a cambiarla y presentarla con argumentos. Yo creo que también había sido a veces, por cierto, obviamente, profesionales que están ahí, no saber elevar bien esa información, porque hay muchos teóricos que lo dicen, obviamente, y investigadores, pero también cómo nosotros, como profesores en un establecimiento educacional, podemos elevar esa información para poder darle esa importancia que merece. Seba, ¿te parece? ¿Vamos con otra pregunta? Démosle, Dale. démosle. Esta cuestión estalló, así que... Hay muchas preguntas, yo ya como perdí el hilo, no me costó. A ver, acá hay una, es que van preguntando y se me va corriendo. La clase debe tener un componente positivo para el alumno, para que la pueda disfrutar, para que pueda aprovechar los beneficios. Si la clase es solo obtener resultados y exigencias, no permite la liberación de dopamina y endorfina. Si solo logramos generar estrés, generaremos más cortisol, por ende, un rechazo a dicha clase. Sí, totalmente de acuerdo. Ojo que el cortisol, hay una paradoja del cortisol a nivel cerebral. O sea, el cortisol siempre se nos ha dicho que es una hormona vinculada al estrés, ¿sí? Y así se nos ha enseñado en fisiopatología, en asignaturas de ese tipo. Pero gracias al cortisol, a esta hormona del estrés, es que genera adaptaciones en el organismo y también lo genera a nivel cerebral. Por lo tanto, una cierta cantidad de cortisol no es perjudicial y por el contrario, es bastante beneficioso para el cerebro. Ahora, lógicamente, si ese cortisol proviene de un estrés emocional y porque no me gusta la clase y me están obligando, claro que no es lo adecuado, que no es lo ideal. Como la dosis, no el veneno, sino como la dosis. Hoy yo tengo que decir también que, y aquí yo respaldo a mucha gente del ministerio, porque a veces uno habla de la entidad superior a nosotros, ¿no? Como que no entienden para dónde van, y la verdad es que yo conociendo a la gente que está en el ministerio hoy en día, yo creo que lo tienen muy claro, muy, muy claro. De hecho, estamos en mesas de trabajo donde estos temas salen recurrentemente y tienen muy claro qué hacer. Yo creo, no conozco más allá, seguramente ya después con un café, con Patricio ahí, Venega, que debe estar ahí en el chat, lo podemos conversar, pero debe haber algo que está impidiendo que estas cosas sigan su curso natural, como la gente que está en el ministerio hoy en día lo desearía. ¿Sí? Así que, no sé, yo creo que hay más cosas que solamente que la gente que está arriba no lo entiende, porque yo que ya lo he ido conociendo poco a poco, creo que sí lo entienden. Algo debe pasar, ¿sí? Mucha burocracia, mucha política parece.
Oye, Carlos, por ahí Ana María tiene la mano levantada por si quiere acotar algo, no hay problema, puede activar su micrófono y Sí, Eso, démosle, sí. eso, así. hagamos esto, pero da uno, para que ahí sea bien Exacto. ordenado. Estamos en pandemia hasta la 1 de la mañana, sin problema. Al igual que Ana María, tienen que levantar la mano porque en la vista de los participantes va a figurar, se le da la palabra y después vamos sacando, obviamente, más comentarios. Así que Ana María, si estás por ahí, es todo tuyo el micrófono. Ok. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Ana Perfecto. María, sí. Yo quisiera hacer una pregunta en relación a lo que el profesor mencionó. Eh, Dijo, ¿cierto?, que existía una directa relación entre rendimiento académico, ¿cierto?, y aumento de actividad física. En tal sentido, quisiera preguntar si, aparte de la actividad física, existen otros factores que se le pueda atribuir esa mejora en el rendimiento académico. ¿Por qué? Porque generalmente, por lo menos en el contexto donde yo trabajo y en la realidad que se vive, existe mucho énfasis en la actividad física, talleres, los niños participan. Sin embargo, los estudiantes que más participan en actividad física y que son deportistas, ya sea, por ejemplo, acá se hace triatlón, running, se hace talleres de fútbol, etcétera, son los niños que peor les va en el ámbito académico. Entonces, ahí se me produce una paradoja. Entonces, quisiera preguntar en eso, ¿qué otros factores debieran asociarse para que exista, ¿cierto?, esta coherencia entre estudiante deportista, que además tiene otras habilidades que el deporte le asocia, porque por ejemplo un buen deportista tiene que planificarse bien, tiene que ser ordenado, tiene que ser organizado, cierto, responsable, etcétera, pero no son las características que tienen estos niños que en efecto son deportistas, pero que no lo llevan, digamos, al ámbito académico. De hecho son los que tienen peores notas, los que están a punto de repetir, los que tienen que dar doble examen para poder pasar un curso. Entonces ahí se me produce esa paradoja y quisiera consultar si es que existen otros factores que estén, digamos, en estudio y que se diga ya, aparte del deporte, hay estos factores que también se deben trabajar para que en el fondo se produzca esa ilusión, ¿cierto?, de que el buen deportista además es buen estudiante, es buena persona, es buen hijo, es buen compañero, etcétera. Sí, súper. Primero te agradezco la pregunta porque es súper interesante y también me da para explicarles algo que en general. Mira, lo primero es que tenemos que entender que el aumento de la actividad física, primero, no siempre está asociado a una mejora del rendimiento académico, porque lo que realmente es importante es la mejora de la condición física, ¿sí? La mejora de la condición física es el resultado de todas las actividades motrices y la actividad física, y ese vínculo es mucho más fuerte con la condición física que con la actividad física. Eso es lo primero. Segundo, a nivel de literatura científica, la actividad física aporta a una mejora del rendimiento cognitivo, ¿sí? Pero no es la panacea. O sea, como bien dices tú, es uno de tantos factores que influyen en el rendimiento cognitivo. ¿Por qué hablo de rendimiento cognitivo y no académico? Porque no siempre el rendimiento cognitivo está asociado al rendimiento académico. Hay una asociación, pero no es lineal. No quiere decir que si aumenta uno, aumenta el otro y hay una línea recta entre medio, ¿sí? Esto quiere decir que hay otros factores que son socioemocionales, sociales, índice de vulnerabilidad, por ejemplo, entorno familiar, alimentación, horas de sueño, entorno, te puedo mencionar muchas más, ¿sí? Por lo tanto, yo entiendo que no encuentres quizás una asociación directa entre el rendimiento de estos niños con su rendimiento académico, pero también hay que ver cómo son esos niños, porque principalmente los niños que participan en deporte y tienen alto nivel de participación deportiva y condición física y horas de actividad física, generalmente son los que menos les gusta el colegio. Entonces, aquí hay que comenzar desde el fondo. ¿A los niños les gusta el sistema educativo actual? Entonces, ¿quiénes son los niños que están respondiendo bien a tus pruebas, a tu rendimiento académico? Pueden ser los niños más estresados, quizás, que pasan muchas horas estudiando, que tienen poca relación social, que pasan estudiando mucho, qué sé yo.
¿sí? Entonces, aquí volvemos al tema integral. O sea, si queremos que rindan en el rendimiento, que tengan buen rendimiento académico, tendríamos que primero reducir el número de estudiantes por aula. Segundo, tendríamos que además no poner una silla al lado de la otra, una mesa al lado de la otra y los estudiantes hacia atrás, sino que tendríamos que tener círculos. ¿Por qué? Porque está estudiado que los niños que se sientan adelante no tienen mejores resultados porque sean más inteligentes. Es porque están expuestos mayor cantidad de horas al profesor. Y el profesor es el que pone la nota. Esto no quiere decir que están induciendo al profesor. Esto quiere decir que tienen mayor contacto, tienen mayor probabilidad de hacer preguntas, de que el profesor les dé respuestas, ¿sí? Y por lo tanto eso ya mejora el rendimiento académico. Pero no sabemos si mejora el rendimiento cognitivo, que es el que te prepara para la vida. ¿Sí? Entonces, Ana María, yo te entiendo, ¿sí? Pero hay tantas variables que en verdad tenemos que preocuparnos también de cómo se van a desarrollar estos niños en el futuro. Y los niños, mientras más activos, seguramente van a andar mucho mejor en salud, salud mental, metabólica, y quizás van a tener mejores relaciones sociales, entre otras cosas, y van a llegar al mismo nivel que los otros niños, quizás, pero de una forma distinta. Ok, gracias, profesor. Gracias, Sí. Carlos. Una pregunta súper compleja, sorry. No, tranquilo. Sí, es que... Vamos a proceder a leer otra pregunta y en el siguiente turno se va a habilitar nuevamente el micrófono, ¿sí? Timothy Ortiz. El juego es una gran herramienta para el desarrollo motriz del niño. Es vital que el niño se divierta jugando y disfrute de la actividad física para crear adherencia y no asustarlo o aburrirlo. ¿Tú crees que debemos cuantificar las cargas una clase con 45 niños y haciendo hileras y filas donde los niños se quedan parados la mitad de la clase? ¿Y cómo lo harías? No, claramente que no. Aquí vuelvo a un problema que más o menos que es lo que le decía del Mineduc. Yo creo que el Mineduc sabe que hay profesores con 40, 45 niños. El tema es cómo solucionamos eso. A veces ese profesor ni siquiera tiene el equipamiento, no tiene ni siquiera el espacio. Hay colegios que son cada vez más chicos y con menos espacio para que los niños puedan caminar, hacer deporte, entre otras cosas. Es sumamente complejo el sistema educativo que tenemos hoy en día y más encima la labor del profesor. Yo, o sea, lógicamente no estoy de acuerdo con que se hagan cuantificaciones de volúmenes, de carga, porque la educación física no solo tiene que ver con eso. Pero por otra parte entiendo y comprendo la pregunta, porque ¿qué hacemos si mi sala, mi curso, tiene 45 niños? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo yo planificar de calidad, lograr objetivos con 45 niños? Por eso les decía que una quizás de las variables que hay que tratar es justamente que el profesor tenga ayuda, que al menos sean 2 profesores en una sala, quizás puede ser un profesor y un ayudante, un estudiante en práctica, pero que sea constante, no que sea esporádico, y que se planifique en conjunto, así los dos aprenden, y se puedan dividir quizás el curso, hacer actividades más atractivas, entre otras cosas, pero es tremendamente complejo con 40, 45 niños. O sea, los profesores hacen milagros con esa cantidad de niños. Sí, es verdad. Vamos a hacer uno y uno para que esto sea obviamente más dinámico. Ya respondió Carlos una pregunta. Ahora, ¿alguien que quiera levantar la manita y hacer una pregunta directa a Carlos? Francisco Cañas tiene la mano levantada acá en el chat. Ya, Francisco, dale nomás. Carlos, muy interesante tu presentación. La verdad es que yo siempre he estado buscando y estudiando todo lo que tú haces, o sea, no lo tuyo, sino que en particular por lo mío. Yo creo que en nuestro país tenemos algunos problemas. Yo creo que nuestra actividad física está muy deportivizada y yo creo que ese es un problema para nuestra actividad física. Hablando de deportivizada, que solo miramos la actividad física como un deporte y eso nos limita muchas veces al desarrollo de la actividad física. O sea, si nuestros padres, y uno ve que todos los papás quieren que sus hijos sean futbolistas, ya eso es un problema. Entonces, si tú no pones fútbol en la sala de clase, en la clase, casi que no estás haciendo la pega por parte de los padres, ¿sí?
Entonces, hay problemas culturales nuestros que tenemos que ir modificando con nuestro discurso, con potenciando la actividad física de manera tal que, como tú dices, claro, hacer 45 minutos con una pelota es difícil, pero sí puedo tener 45 calcetines, ¿ah? Sí puedo tener 45 de papel, sí puedo tener 45 cintas, en fin, yo creo que el deportivizar nuestra actividad física nos limita, porque el deporte incluye, por supuesto, material específico. Y segundo, yo he estudiado por la por la neurociencia y a través de la neurobiología, efectivamente, todos los beneficios que nos da la actividad física se incorporan en nuestra genética, ¿sí? Y por lo tanto, eso es nuestra raza, podríamos decir, nuestra raza chilena, podríamos ir transitando a una mejor raza en términos cognitivos, si aplicamos todo esto. ¿Cómo esto podemos evaluarlo en países con historia deportiva? Es decir, Suiza, Suecia, en fin, tantos otros países que tienen una historia deportiva acumulada, o sea, deportiva. Me deportizo, ¿viste? Yo mismo me hago el deporte. En el fondo, países que tienen una cultura física instalada por historia. ¿Tiene relación con sus buenos resultados emocionales y buenos resultados académicos? Más allá de resultados PISA actuales, hablo de la historia. Historia en la actividad física. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo en que está un poco deportivizado, sí, el ambiente. De hecho, te pongo un ejemplo. O sea, solamente si los niños cumplieran con el desplazamiento activo de ir de la casa al colegio, del colegio a la casa en bicicleta o caminando, ya no tendríamos problemas de actividad física en nuestro país. O sea, ya ahí tú te das cuenta que la gente no entiende que eso también es un periodo de actividad física y que suma para su salud física, metabólica, mental, entre otras cosas. Pero respecto a tu segunda idea, es sumamente complejo compararnos con países como esos, porque su historia ha sido totalmente distinta a la nuestra, y cuando nosotros hacemos análisis estadístico, y también así un profesor Rosas suena raro, pero un profesor Rosas de la PUCB, cuando tiene un libro muy bueno, de hecho lo debo tener por acá, se llama Dime de qué colegio estudiaste y te diré qué CI tienes. Sí, sí lo conozco. Dime en qué colegio estudiaste y dime qué CI tienes. Y te diré qué CI tienes. O sea, el índice de vulnerabilidad es brutal. Te marca todo. Te hace la diferencia en todo. El colegio, el nivel educativo de los padres y el ingreso familiar. Entonces, cuando nos comparamos con países muy desarrollados como Suecia, Noruega, Finlandia, Suiza, como mencionaste tú, es que son dos mundos totalmente distintos. Entonces, si entramos en las comparaciones, tendríamos que entrar a compararnos con Perú, Argentina, Brasil, y la verdad es que estamos mejor que ellos, a nivel educativo, por lo menos. Es complejo, por eso te digo, no entraría esa comparación con ellos. Sí estoy intentando ir a la historia de esos países. Me imagino que también partieron, como todos nosotros, con algún grado de vulnerabilidad, con estoy hablando o sea, imagínate que después de la Primera y Segunda Guerra Mundial tuvieron que armarse de nuevo. Por eso, te estoy hablando hace 100 años atrás, 250 años atrás o menos, pero de alguna forma esa vulnerabilidad no tuvo problema en su capital cultural. Esa guerra mundial, a eso voy. O sea, son guerras mundiales. Bueno, ahí quizás podríamos con un café comentar un poco más, pero sí, yo creo que lo que tú mencionas respecto a la deportividad, sí hay que cambiar ese chip. Y aquí viene lo importante, porque los niños de hoy van a ser padres,
pero los padres de hoy, creo yo que son muy malos. O sea, no tienen cultura ni deportiva ni de actividad física. Tenemos los padres con mayor tasa de obesidad en el mundo, con peor salud mental. Entonces, no los culpo. Son el producto de su índice de vulnerabilidad, de su nivel social, de los factores de riesgo de sus padres, entre otras cosas. O sea, Sí, pero no, hoy en día, los padres que están criando niños hoy, siento que no están educados en esta área, ni en alimentación, ni en salud, ni en actividad física, nada. Es tremendamente difícil luchar contra eso, porque por más que tú le digas al niño en el colegio lo que tiene que hacer y las recomendaciones, llegan a la casa y comen lo que quieren, están todo el rato viendo televisión, los papás no los motivan a hacer actividad física porque ellos tampoco salen a hacer actividad física y los niños aprenden del ejemplo. sí, Entonces, es contigo. complejo. Si el otro tema es el tema de la genética, cuánto de lo que no es nuestra, en nuestra sociedad, si fuese una mejor, tuviese una mejor cultura deportiva, o perdón, deportiva, de actividad física, cuánto mejoraría nuestro estándar de salud, porque siento que eso se hereda, porque todos los beneficios que uno adquiere se transmiten de alguna forma, son hereditarios en nuestras Sí, próximas pero la generaciones. genética no, porque nosotros somos más medioambientales. O sea, si bien traemos una carga genética importante de nuestros padres, finalmente lo que hace la expresión genética de los distintos genes es la experiencia que nosotros hemos tenido en nuestra vida. Por lo tanto, si bien traemos una carga genética importante, esa también puede ser inhibida, ¿sí? por las conductas y por las experiencias. Ahí creo que Macarena Chandía está ahí saltando. No sé. Ahí sí. ¿Se puede? Sí, Sí, claro. dale nomás. Dale, Macarena, dale. Gracias. Oye, a ver, bueno, de todo lo que nos fue comentando, yo creo que todos tenemos claro que la cantidad de horas no es sinónimo, o el aumento de las horas de la jornada escolar no es sinónimo de una mejora o una calidad en la clase en sí, ¿cierto? Que nos asegure un mejor proceso de aprendizaje. Pero ¿sabes con qué me quedo, Carlos? O sea, las estrategias que señalaste para implementar o aplicar en las escuelas, fomentar el juego libre, juego con mayor requerimiento cognitivo, actividad física, o sea, son instancias que yo creo que son tan viables de aplicar en el colegio. Y me tomo de la primera pregunta que tú dijiste, que había un colega que pertenece al ministerio, que fue el que preguntó por los 60 minutos de la ley que está ahí detenida Sí. hace mucho tiempo. ¿Por qué esto no es parte de los PAI? ¿Por qué no se le obliga a los sostenedores y a los colegios a que esta sea parte de la fórmula en la que ellos tienen que educar? Hablaste de los entornos, hablaste de potenciar los recreos, de a lo mejor partir la jornada escolar con una activación corporal. ¿Por qué eso no se logra? Hay un montón digamos, de infografía que tú acabas de señalar que hay un conocimiento empírico que ya está comprobado en el fondo los beneficios. ¿Por qué Chile todavía no logra tomar la decisión concreta de cambiar esto y instaurarlo en los colegios? Es ahí donde nosotros tenemos que atacar sí o sí, o sea, no hay otra forma. Yo trabajo en el Ministerio del Deporte, en el programa Crecer en Movimiento, que son talleres que son parte de la jornada programática y que se suman perfectamente a lo que tú señalas acá, de estas horas semanales de educación física, la fórmula perfecta, más horas de talleres programáticos, nos podrían asegurar, ¿cierto?, la mejora de la función ejecutiva. Entonces, si está todo eso ya ahí en la mesa, ¿por qué falta esta toma de decisiones que en el fondo obliguen a los sostenedores y a los directores de los colegios a mejorar los proyectos educativos? Yo no sé si tú estás relacionado específicamente con el tema de educación, pero tu aporte científico va en esa línea. Entonces, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué no hay escuelas que sean escuelas modelos de este tipo de intervención? Sí, mira, estoy viendo a Camila Enrique que está ahí y yo creo que podría, parece, complementar lo tuyo porque está ahí así como... Sí, quiero hablar. Camila, ¿no? Sí. Sí, Camila. Sí, mira, yo trabajé 6 años en una dirección de educación, unos sostenedores de la comuna de San Joaquín principalmente, y trabajé directamente con el programa Crecer en Movimiento, con los colegas del Instituto Nacional de Deporte,
Y yo creo abiertamente que acá hay un tema cultural importante, un problema político importante. Comparto lo que Carlos nos comentó hace un rato, que no tiene que ver con los profesionales técnicos que están en las instituciones gubernamentales, ya sea en el Mineduc o en el MINDEP, sino que tiene que ver con una cuestión que va mucho más arriba. Y creo que por ahí va el problema. Simplemente para mí, da mi experiencia estos 6 años que pude estar ahí, Sí. y antes trabajé en el Ministerio de Deporte, tiene que ver con las voluntades políticas de entender esto, que es tan evidente, porque no es algo que sepamos de ahora como profesionales del área de actividad física, sino que hay evidencias también desde hace mucho tiempo atrás. Respecto Sí. a los colegios, que es el lugar donde yo principalmente trabajé, también lo asocio a una cosa como, entendemos la importancia de la actividad física y el deporte como equipo directivo de los colegios, pero en el minuto en que hay que diseñar las acciones o las prácticas, nos encontramos o se encuentran más bien con distintos conflictos. No hay hora, porque la organización escolar no tiene su principal foco en este tipo de actividades, o no hay recursos financieros, o no tienen espacios porque es más importante tener horas de matemática, tener horas de lectura, porque viene el CIMSE. Entonces, sin lugar a dudas, un problema multifocal, y que hoy día depende totalmente de las voluntades de quienes están dirigiendo los espacios educativos. Por ahí va mi reflexión, relevar absolutamente es un elemento que hay que ponerle... en Chile. Súper, sí. Sí. Yo creo que, bueno, Maca, yo creo que Camila ahí con su experiencia más o menos resume lo que yo podría mencionar. O sea, yo creo que aquí es un tema de voluntades, como bien se señala, pero yo creo que yo voy un poco como lo que dice Maca, porque si a mí, yo, sostenedor, me dicen qué es lo que debo hacer, y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que implementar 60 minutos sí o sí de actividad física todos los días. Sí. Y, oye, pero es que lo tienes que hacer porque la prioridad es la salud de los niños, la salud mental, los niños están muy cansados, hay que acortar las horas de clase, en vez de 1 hora y media, hagamos 1 hora 10. Listo, y ahí sacáis más tiempo para recreo, para actividad física y qué sé yo. O sea, hay que buscar alternativas. Pero va en el tema de que también, por lo que me he enterado, los sostenedores tienen la potestad en cierta medida, la libertad de elegir qué hacer y qué no hacer. El sello ¿Sí? que le dan al proyecto. Entonces, finalmente, claro, vamos a tener que entrar en esto de que viene un mandato y una obligación, y que lata, porque en verdad esto debiese ser una cultura transversal donde se entienda que el colegio no se puede transformar en un lugar de riesgo